La tan esperada actualización de la escudería de Maranello finalmente se ha utilizado en la pista de Suzuka Gran Premio de Japón, donde se nos había prometido traer para el pasado Gran Premio de Singapur, más la irregularidad del circuito de Yas Marina Bay podía dañar el fondo plano y sobre todo no recuperar esa información y sufrir de gastos adicionales en fábrica, trayendo nuevas piezas de repuesto para tratar de repararlo. Por eso es que lo vemos disputando en este Gran Premio de Japón, circuito Suzuka. Un elemento del monoplaza que obviamente marca un antes y un después evolutivo, y digo antes y después debido ya que después de la última actualización del piso del monoplaza por el circuito de Paul Ricard, Francia, junto a esa nueva normativa del TD39 dictado por el parón veraniego, Ferrari tuvo algún tipo de consecuencias donde no encuentran un balance o equilibrio del monoplaza por ambos pilotos. Pues los técnicos obviamente le han dicho ya para el día de hoy en este circuito de Suzuka que sus dos pilotos van a montar esta nueva pieza evolutiva que esperan que el F175 de esa marca de un después. Y son unos elementos de cambios sustanciales que residen obviamente en la entrada de los túneles Venturi, como pueden ver aquí en pantalla. De hecho, se ha revisado el desviador de flujo más externo, esta especie de aleta que va en el basebar, y ahora lo vemos con más excavado y que tiene una curvatura diferente en comparación de las especificaciones anteriores, que era un poco más de aleta pero con formas un poco más ovaladas. También, además de eso, la doble bandeja, el T-Rain, también ha sufrido unos cambios tanto de posiciones como sobre todo de ángulos de ataque un poco más horizontal. Y en la parte trasera de este piso del monoplaza se ha revisado la fijación del tirante, ahora colocándolo en la parte interna de la quilla del difusor, y ya no es tan al exterior del fondo plano, haciéndolo un poco más rígido. Además de eso, que obviamente ya ellos para el pasado Gran Premio de Bélgica, Ferrari viajaba con un poco más alto del suelo y sobre todo con una rigidez debido a una nueva suspensión más rígida para respetar la segunda parte del TD39 que les había dicho anteriormente, una normativa que fue dictada por la FIA ya por el parón veraniego para evitar ese aprovechamiento de la tabla de madera resina que va en el medio del monoplaza, donde era un poco más flexible, y las partes externas del piso del monoplaza que algunos equipos sabían llevarlo un poco más flexible. Pero a simple vista, la intención de los técnicos coordinados por Enrique Cardile y David Sánchez con este nuevo fondo es permitir que el F175 soporte algo más de inclinación, un poco más vertical en la parte trasera de su monoplaza, de cara a una próxima temporada, con intenciones de entender si es posible solucionar unos males nacidos en Bélgica. Unos males nacidos en Bélgica por este TD39 que en parte fue implementado con ciertos reglamentos para el Gran Premio de Bélgica, y otras partes que van a ser implementados ya para el próximo temporada 2023, lo cual ellos llevan tratar de suavizar un poco la mecánica de su monoplaza y recuperar esa carga perdida a bajas velocidades y la eficiencia en los bordillos que tenían con el coche de Maranello con los anteriores circuitos, donde después de este parón veraniego fueron muy perjudicados. Y también, haciendo un poco de reseña de mi parte, volver que el F175 sea utilizado como sucedía antes del parón, inspirado un poco al Red Bull, pero manteniendo soluciones que se adapten a sus diferentes conceptos. Un concepto que algunos han decidido no llevarlos, como Mercedes, un Zero Sidepod, en el cual un Ferrari y un Red Bull que se parecen mucho en ciertos aspectos, ya que Red Bull este RB18 es la referencia tecnológica ingeniera que la mayoría de los equipos están copiando.
Y gracias a la naturaleza vamos a estar viendo esta hermosa imagen comparativa al F175 RB18, aprovechando este F175 con un nuevo piso del monoplaza, redireccionando un flujo aerodinámico en la parte delantera hacia la parte interna del piso del monoplaza, llevándolo a una parte trasera para ser aprovechado mejor con el difusor trasero y las aletas Wing, ofreciendo poca resistencia con el neumático trasero. Aunque un RB18 de Red Bull redirecciona ese excesivo flujo aerodinámico en la parte delantera hacia la parte externa del monoplaza, brindando mejor opción en la parte interna de los iPod, llevándolo a una parte trasera a ser aprovechado mejor aún en ese difusor y esas aletas Wing y apreciar una menos resistencia en los neumáticos traseros que el F175 de Ferrari. Aunque les voy a mostrar una imagen del concepto Sidepod y el concepto Zero Sidepod que optó obviamente Mercedes, donde vemos un Mercedes que en la parte derecha lleva una resistencia por no tener ese Sidepod a los neumáticos traseros muy excesivo, llevándolo a sufrir un poco más de desgaste. Cuestión de que Mercedes lleva muy bien ese desgaste en la parte delantera de sus neumáticos. Pero aquí en la parte trasera del Ferrari pueden ver que en esa última forma del piso del monoplaza ven como una especie de flujo de vórtices de flujo aerodinámico, redireccionándolo mejor aún, llevándolo hacia los difusores, hacia el difusor y las aletas Wing, que son las aletitas esas chiquititas que están debajo del alerón trasero.